Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con José Enrique García Oquendo sobre el asesinato de Alexa y sus repercusiones. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos a todas y a todos los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Pasa ahí, plataformas. Día largo y es temprano. Temprano, pero lo que pasa es que hoy es un día feriado. El día de... ¿Cuál día es hoy? De la gran ciudadanía norteamericana. Ah, María, qué cosa para los que estén, las personas que estén un poco perdidas, que no digan, pero ¿y qué día feriado era hoy? Pero sí. Así que, pero es feriado, pero estamos aquí trabajando, haciendo lo que tenemos que hacer, tempranito. Como un acto de protesta. Sí. Pero sí vale la pena recordar algo que hemos estado recordando en las redes. Que mira, no nos presentamos, que siempre me regaña. Adriana Gutiérrez Colón, siempre fallo, y Andrés González Verdecía, pero es que como doy por sentado que ya la gente nos conoce. Sí. Pero una vez bien al principio escuché que eso era siempre como que buena práctica. Pues y he tratado de mantenerla. Adriana y Andrés aquí. Saludos, como mi gente. En el programa de hoy vamos a estar discutiendo algunos de los temas más sonados, más discutidos en la palestra pública esta semana. ¿Verdad? Uno de ellos, el principal, que es el asesinato de Alexa, que ha estado, ¿verdad?, ocasionado mucha reacción en distintos sectores y en la palestra pública. Y va a estar con nosotros una persona que ha trabajado mucho con temas vinculados a la comunidad LGBT y con organizaciones comunitarias para hablar de ese tema y de muchos otros con nosotros. ¿Algún anuncio antes de presentarlo? Sí, el otro día estuvimos con la gente buena de Pesos y Contrapesos, así que les invitamos a que vayan a su página y a la nuestra, que lo compartimos ya el programa para que escuchen esa entrevista que nos hicieron, esta vez del otro lado de la mesa, nosotros los entrevistados. Me pareció una experiencia bastante nítida, pudimos hablar de muchas cosas, muchos temas que están ocurriendo en el presente, de la... ¿cómo es que se llama? ¿De las qué? ¿De las primarias? De las primarias demócratas, de nuestras candidaturas, de Radio Independencia, de la independencia en general, del movimiento independentista y otros muchos temas. Si quieren escucharnos, pueden pasar por la página de Pesos y Contrapesos o buscar Radio Independencia, lo compartió en sus redes. Igual Andrés y yo en nuestras personales. Nosotros habíamos hablado de hacer una especie de eso, no una autoentrevista como si fuéramos Carmen Jovet o Albanía, pero de que alguien, ¿verdad? Nos entrevistaron una vez, anunciamos las candidaturas, pero alguien se ofreció, María Lourdes Santiago, pero es que es difícil, de hecho fue una propuesta de ella. Me un poco, pero eso se supone que se dé pronto. Sí, fue una propuesta de ella, pero pues con el calendario de todo el mundo pues es un poco complicado. Además, mañana miércoles 4... Mañana no es miércoles, chacho, tú no sabes ni qué día hoy es lunes, el próximo miércoles 4 de marzo se conmemora el 50 aniversario del asesinato de Antonia Martínez Lagares. Publicamos recientemente un episodio sobre su vida y su asesinato con el licenciado Irán Sánchez. Pueden escucharlo también, es un episodio bien importante para nosotros, y yo estaré allá en Ponce, en el comité del PIB en Ponce, el miércoles a las 4 de marzo a las 7, me parece, de la noche, 6:30 por ahí. Estaré hablando junto con Mirán, junto con Juan Dalmao, y habrá otras actividades en conmemoración de su vida. Así que ¿sabes si lo van a transmitir? No estoy segura si lo van a transmitir, pero que sí. Probablemente si lo van a transmitir estaremos compartiendo los enlaces para que la gente que no pueda llegar allá a Ponce lo pueda ver la actividad. Seguramente si los organizadores de la actividad no lo transmiten, que me imagino que sí, Juan seguramente probablemente sí lo transmiten, así que estemos por ahí. Y también, gente, en marzo... Febrero se fue rápido, contrario a enero, que fue un suero hebrea. Sí. Febrero se fue rapidito y rápido. Tuvimos un buen mes en términos de movimiento del podcast, ¿verdad? Y en marzo tenemos 2 o 3 sorpresitas que no vamos a anunciar, pero pronto, ¿verdad? Puede que vengan cosas chéveres, cosas especiales. Así durante que el mes de marzo. La exhortación es a que estén pendientes a Radio Independencia, que vienen cosas nítidas por ahí. Nítido. Pues comenzamos, lo presentamos ya. Dale. Bueno, está con nosotros José Enrique García Oquendo. Él es candidato a la Asamblea Municipal de San Juan por el PIB. Fue líder estudiantil
para aquellos años del 2010, de los que yo hablo muchísimo, sí, lo admito. Y que en abril se conmemoran 10 años de la huelga del 2010. Mismo es. Así que algo haremos. Yo lo recuerdo como el del bozarrón, aquel que salía en las asambleas estudiantiles. Y una persona que ha estado muy activa en luchas comunitarias, en esfuerzos para educar sobre, ¿verdad?, necesidades de distintas comunidades, particularmente de la comunidad LGBT. Así que vamos a estar aquí hablando con él sobre lo que sucedió con Alexa y muchos otros temas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme y estar aquí, aunque fue un poco... Miren, sí. ¿cuándo vamos a hablar? Sí, pero se tenía que dar esta conversación. Claro. Se tenía que dar. Y me parece que es un gran momento oportuno, dado todo lo que ha estado pasando. Antes de entrar al tema de Alexa y lo que adelantamos ya que queremos discutir en este programa, nosotros siempre tenemos la costumbre de presentar un poco el background de nuestros invitados para que la gente que no te conozca te pueda conocer mejor. Así que háblanos un poquito de ti, José. Sabemos, estudiaste en la UPI, allá coincidiste con Andrés, probablemente conmigo en algún momento por allá. Pero ¿de dónde eres, Manuel? Pues ahora mismo lo que quisiera es dar 2 o 3 saludos. Entiendo que aquí estuvo presente una persona que merece un saludo muy especial, don Rafael. Y merece en su cumpleaños mañana Juan Antonio Corregel también un saludo. Y merece un saludo allá en otro plano, pues Alexa, ¿no? Y Antonia. Qué casualidades tiene la vida, ¿verdad? Así es. Que uno detrás del otro, eso nos tiene que decir algo. Poco, por ahí iba a comenzar. Y desde ahí yo parto, desde esa humanidad. Desde esa humanidad empecé en el consejo. Yo me acuerdo como ahora, cuando yo llegué a la UPR, entré en trabajo social y lo primero que hice fue entrar a ser el representante de estudiantes de trabajo social. ¿Y de dónde viene esa vena tuya de activismo? Desde bien pequeño. Desde bien pequeñito. Tan pequeño que recuerdo en la libre de música que los maestros y las maestras pues parece que se percataron de la capacidad organizativa y me dijeron, ¿y qué tú crees si tú formas el Consejo General de Estudiantes, lo coordinas y eres, ¿verdad?, el contacto con nosotros? Y después... Y me encargué de eso y se formó el Consejo General de Estudiantes de aquel entonces de la Escuela Especializada Libre de Música de San Juan, Ernesto Ramos Antonini. Casualidades también que Ernesto Ramos Antonini cumple el mismo año que yo, un 24 de abril. Y casualidades que en abril siempre son las huelgas. Así que por ahí vamos, ¿verdad? Así que desde bien pequeño sentí este amor por la poesía. Leí desde muy pequeño a Julia, leí desde muy pequeño a Antonio Corregel, a un Gautier Benítez, a un Lloren Torres, a un Palesmato, y me movían mis extrañas. Así que me dediqué desde bien pequeño y yo soy de esos locos que guarda todo. Me enseñaron a guardar todo. Y yo tengo cuantos certificados de certamen de poesía, de oratoria. Y no digo esto tanto por enfocarme en mí, es que yo creo que eso se está perdiendo. Quien me escuche, yo creo que es importante inculcarle a la niñez ahora mismo eso. Porque muchas veces lo que le están inculcando a través de otros medios de comunicación es precisamente lo contrario. Es que no pueden, es que todo está mal, es que la crisis no va a salir. Y no. Nosotros, por ejemplo, cuando yo entré al Consejo de Estudiantes y después el movimiento estudiantil desde el 2005, aquel cuco llamado Cuca, ¿verdad? Nos tenían tanto terror por los planteamientos que hacíamos, pero son planteamientos que hoy en día los vemos, ¿verdad? No lo hicimos por ningún mal. Cuando le decíamos a Aníbal Acevedo Vilá, que ahora está corriendo para comisionado residente, le decíamos, mire, usted está privatizando, está tratando de privatizar y eso va a conllevar un mal existencial. Y eso lo tienen que entender. Así que de ahí parto, de esa experiencia del 2005, con personas que estuvieron en las luchas de Vieques, con personas que anduvieron en todas esas
otras luchas. Vengo de unas creencias bien particulares, ¿verdad? En términos religiosos, en términos espirituales, en términos esotéricos. Así que todo eso se confabula para ser quien soy, en parte, ¿no? La formación en trabajo social lo que hizo fue darme la estructura de cómo esos pensamientos llevarlos a la praxis, a la práctica política. Y política no hablo necesariamente de la política partidista que nos encasilla, sino de la política en el plano más amplio, que como instrumento pues son los partidos políticos para ejecutarla, ¿no? Y entonces, luego de esos años universitarios, ¿qué has estado haciendo en términos de trabajo? Escribiendo. He escrito 3 libros. El primer libro es uno autobiográfico, Transversándome. Lo escribí porque precisamente una amiga mía me decía que para entenderte a ti es muy difícil. Y tú, pues aquí está. Y me lo repetían tanto y yo, de verdad. Y después me encontré en el camino otro que me decía, es que tú tienes que escribir un libro. Y yo, wow. Y después me encuentro, es que tú tienes que escribir esa poesía en un libro. Y yo, ok. Y entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo escribo la poesía más mi vida para que me entiendan? Pues un libro autobiográfico con poesía. Qué bien. Y por eso es Transversándome. También porque hay un planteamiento político de lo trans, ¿verdad? Y en el segundo, pues me atrevo a escribirlo ya más teórico, histórico sobre Puerto Rico, porque me decían, pero es que tú tienes que escribir algo de tus planteamientos teóricos, políticos. Y yo, oye, pero la gente no se conforma, qué bueno. Pues escribí el otro y es transóptica. Y es verdad, esa perspectiva transversal de la vida, ¿no? Esa perspectiva de verme desde la empatía de la otredad. Y un poco busco quiénes son esos entes en la sociedad, esos seres que más sufren. Y desde ahí plantearme el accionar político, porque eso me sensibiliza. Y miren que yo vengo de una clase pobre, ¿verdad? Pero hay personas peores que yo. Hay personas que no tienen literalmente dónde vivir, dónde dormir, dónde comer, dónde asearse. Y no cumplen un perfil específico. No son cuantificables. O sea, puede ser una persona de edad avanzada, como puede ser un niño, como puede ser una niña, como puede ser un niño, ¿no? Así que realmente hay que humanizar y desde ahí parto. Ese es mi background. Como puede ser Alexa, ¿no? Hablando, yo creo que podemos ahora comenzar a hablar de Alexa. ¿Nos puedes hablar un poco para la gente que no sepa? Sabemos que Alexa la asesinaron. Es un asesinato que todavía no ha sido esclarecido. Estamos viendo, ¿verdad?, quiénes fueron los responsables de ese crimen de odio. La asesinaron ya hace algunos días atrás. Conocemos que Alexa era una mujer trans que vivía desde hace, parece que algunos meses ya en la calle, ¿no? Parece que la familia la había botado de su casa, de su hogar, y que estaba pasando por unos momentos bien duros y difíciles por lo poco, lamentablemente, que conocemos sobre ella en el presente, pero parece que tenía unos problemas de depresión y otros asuntos, ¿no? Háblanos un poco de qué fue lo que sucedió con Alexa y por qué es tan importante que hablemos sobre su asesinato antes de hablar de cuáles son de la comunidad LGBTQ+ y los reclamos principales de esta comunidad, en especial la comunidad trans. Pues Alexa Luciana Ruiz fallece el mismo día que nació. Fue hace un domingo, el mismo día que nació, ¿verdad? Es interesante saber que el jueves, precisamente cuando se sube toda esta información a las redes, yo tuve también una entrevista que me entrevistaban sobre precisamente qué estaba pasando con la comunidad LGBTIQ+ en Puerto Rico o más. Y precisamente por las personas
entenderme como trabajador social tienen a lo mejor un acercamiento bien particular a mí para contarme un sinnúmero de experiencias. Y yo estar ahí en un poco de apoyo y de empatía y de solidaridad y de sororidad con esas personas. Pero la realidad es, creo que está sonando mi celular. No hay problema, como eso no te preocupes. Tienes que contestar, Aquí sí contéstalo. Esa es la magia de los podcasts. No, esto es precisamente la alarma de que tengo que estar aquí. Estás puntual. Está más que puntual. Está atrás de esa alarma. Así que realmente el asesinato de Alexa se da se entiende que son unas personas en específico quienes le disparan, ¿verdad? Lo que se ha sabido que son alrededor de 12 balazos que se los hicieron durmiendo. Es bien triste. Es bien triste porque aún en el momento en que se entiende que ella debió, en su preocupación genuina por sobrevivir, huir, Alexa prefirió quedarse. Y específicamente en las interseccionalidades identitarias de Alexa, el no ser necesariamente clara de piel, el ser una mujer, el estar sin vivienda, el ser pobre, el venir de una familia que posiblemente no le pudo comprender, no le pudo entender, porque tampoco la sociedad está hecha para que nos entiendan, ¿no? Hablar de lenguaje, por ejemplo, apenas yo entiendo el español, el inglés lo puedo entender, pero la realidad es que entender todos estos planteamientos hasta del lenguaje conllevan un cambio cognoscitivo, psicológico. Y en el caso de las personas trans, existencial. Porque si tú no entiendes que una persona no se entiende del género y del sexo que la sociedad dice que debe ser, si no podemos comprender ese plano, se nos va a hacer bien difícil. Y a todas luces no podemos todavía como sociedad, yo creo que comprenderlo como se debe, y ejemplo fue la cobertura de su asesinato, ¿no? Vimos que a medida que ha pasado el tiempo, nos referimos a ella como lo que era, como una mujer trans, pero al principio que salió la noticia parecía haber mucha resistencia y dificultad de los medios e incluso de la policía al llenar el informe, ¿no? Y la información. Y se hablaba mucho de un hombre que se vestía de mujer, o se evitaba referirse a ella como una mujer, sino pues una persona. Y yo creo que dentro de lo negativo y lo terrible que es este crimen y este asesinato, hemos podido ver cómo nos ha ayudado, yo creo que en cierta manera, a ir cambiando ese chip y ese clic, y poco a poco nos referimos a ella como lo que era, como una mujer, ¿no? Incluso un asunto que también está bien vinculado cada vez que se habla de estos temas y está marcado por los prejuicios y estereotipos. Cuando esto explota el jueves, si no me equivoco, la primera noticia que yo escucho no es asesinan a una mujer o asesinan a una persona trans ni nada por el estilo. Era de una queja, un post que publicó una persona despotricando contra ¿verdad? Y entre comillas, este hombre vestido de mujer que entró a un baño y que tenía un espejo con la insinuación o la imputación, ¿verdad?, de que estaba ligando a otra persona. Entonces, es a raíz, luego de eso, y me corrigen en cualquier momento si tengo más o menos mal el tracto, pero entonces luego de eso surge, es que yo escucho todo fue más o menos simultáneo, pero de la muerte, y luego también de un video donde aparecen unos muchachos hablando, ¿verdad?, un lenguaje súper, ¿verdad?, transfóbico, homofóbico, de odio, de ignorancia y odio, diciendo que lo iban a matar, que le iban a matar o que le iban a disparar. Y incluso en el video aparecen esos muchachos ahora alegan que eran balas de salva. Sobre eso, ¿verdad? No, obviamente no tengo el detalle, pero incluso ese no es un mero, como si hubiera tal cosa como un mero asesinato, no.
pero es con una carga de odio y de prejuicio desde el momento en que sale la noticia. Y es que se dice con balas de gocha. ¿Y qué quita eso al odio a una mujer trans? Sigue siendo una agresión. Sigue siendo un crimen de odio. Sigue siendo una agresión. Sigue siendo parte de un discrimen. Y en la profundidad de esos niños, la responsabilidad es familiar. ¿Y la responsabilidad de la familia de quién es? ¿Qué instituciones sostienen esos pensamientos, esas ideas en esa familia? Instituciones grandes como las escuelas, instituciones grandes como las iglesias, instituciones grandes como el Estado, ideas específicas. Así que es importante plantearnos desde esas distintas instituciones y perspectivas, desde esas distintas ideas, ¿qué estamos haciendo? ¿Es el mensaje real el vamos a tirarle gocha a quien quiera por ahí y quien yo entienda que no puede existir y no puede vivir y no es como yo? Ese es el mensaje que se está dando desde esas distintas instituciones a nivel macro, a nivel meso y a nivel microsocial. Si son esas, pues no solamente esos niños fueron quienes le tiraron esos peles de gocha. Se la tiramos todos, todas y todos nosotros. Y eso es importante que reflexionemos como sociedad. Y ese es el mensaje fuerte y contundente que nos dio Alexa. De que hay sin número de seres humanos viviendo sin vivienda, valga la redundancia. ¿Y qué hacemos cuando les vemos? ¿Cómo entendemos esa realidad de la extrema pobreza en Puerto Rico? ¿Cómo entendemos la racialización de la política? Son necropolíticas. Estamos haciendo necropolítica desde el Estado. Y precisamente las personas se tienen que preguntar quiénes han estado en el gobierno creando precisamente esa necropolítica. Los que desde años y años y años decían que ellos vinieron a proteger al pueblo y se meten en los residenciales públicos y se meten en las barriadas y dicen que van a arreglar esto y que le den el voto y que le presten el voto porque nosotros con la palma vamos a resolver esto y nosotros con la pava vamos a resolver esto. La realidad es que le han fallado a la democracia, a los populares, a la democracia que ellos dicen defender. Y la verdad es que el estadismo le ha faltado a la igualdad que ellos pretenden. Pretenden a nivel ideológico defender. ¿Igualdad de qué? La igualdad en derecho, precisamente. Y la democracia parte de verte desde los más desposeídos. Si no, fallaste como instrumento político. Y ahí es que tenemos que evaluar sinceramente. Mira, yo si algo tengo que ver bueno en alguno de los compatriotas que viven y existen y están en otros partidos, lo hago. Pero la realidad es que no lo han hecho. Y el Partido Independentista Puertorriqueño ha demostrado que sí, que ha sido eficiente, que ha sido cuerdo con la idea y con la praxis política. Y ahí es que hay que mirar. ¿Por qué en unos sí y por qué en otros no? Porque hay una diferencia en ética política. A esta gente se le fue la ética política hace tiempo. Le fallaron a los propios suyos. A los propios suyos los matan. Y eso hay que dejárselo saber al pueblo. Y hay que dejarles saber que le fallaron y que ellos no son ninguna alternativa. Ahora pretenden con el referéndum. ¿En serio que pretenden con el referéndum? ¿Que sí o que no? Ellos saben que son minoría. Eso es un buen tema, podemos tocar ahorita. A nosotros los LGBT nos decían que éramos minoría. Yo me acuerdo como ahora cuando yo empecé en el activismo LGBT. Y era un terror que le habían inculcado a los activistas viejos y viejas del activismo LGBT. Somos minoría. ¿Qué es eso? Doctrina del shock psicológica. Vamos a inculcar que son minorías, ¿para qué? Para que no se aglutinen. No, peor aún. No se vean, no se aglutinen y no sepan que piensan igual. Porque el día que sepan que piensan igual,
se revierte la cosa. Desde el 2005, señores, hemos demostrado que pensamos iguales y que no tenemos miedo y que lo vamos a hacer con los métodos necesarios que haya que hacer para que esta sociedad se transforme. Y hemos aprendido de nuestros ancestros y hemos aprendido tácticas y estrategias más humanas de cómo llegar, porque lo que tenemos muy adentro es lo correcto. Y eso nos abre camino en donde quiera que sea. Así que Alexa representa precisamente eso. Un reflexionar político de la sociedad entera, de hacia dónde vamos como entes políticos y cuáles son los instrumentos políticos que están siendo eficaces en la sociedad puertorriqueña. Y mira, me gustaría que reaccionaran a este planteamiento que hace alguna gente, por ejemplo, el fundador y líder del proyecto Dignidad, César, whatever, ¿es Vázquez también? ¿O es? Que, por ejemplo, y resuena por ahí de que él dijo, por ejemplo, que en Puerto Rico no hay tal cosa como crimen de odio. Una cosa es que usted haga esa aseveración si usted quiere plantear que es que, digamos, estrictamente formal, el Código Penal no penaliza de forma especial eso, ¿verdad? Y otra cosa es que usted lo diga como para plantear que esa idea es una tontería y que todos los asesinatos son iguales y que todos los actos son iguales y por tanto no debemos hacer ese tipo de diferenciación. ¿Qué les parece esa premisa? ¿Qué te parece? ¿Cómo reaccionar a eso? ¿Puedes repetir la premisa? Porque no quiero equivocarme en mi contestación. Bueno, lo que yo... No quiero equivocarme en mi contestación. Yo he escuchado de él y de portavoces de este proyecto Dignidad, pues que este argumento de que hay gente que dice que esto fue un crimen de odio, por lo que sabemos, ¿no? Pero hay gente que, por ejemplo, que dice, no debemos verlo como un crimen de odio. Crimen de odio es cualquier crimen o asesinato, violencia es violencia. Aquí no importa si era trans, si era mujer, si era hombre, da lo mismo. No hay que hacer esas distinciones entre unos asesinatos y otros. O sea, la violencia se debe condenar. Y la imputación de que grupos de izquierda, porque sí, que esos son grupos de izquierda y de la comunidad LGBT están usando esto para adelantar su agenda política. Ese es el planteamiento. Bueno, primero, a mí, yo creo que yo estoy de acuerdo, ¿sabes? Todo tipo de crimen y cualquier expresión de violencia, yo creo que se tiene que condenar, ¿no? Pero yo creo que es importante, sí, hacer ciertas distinciones según cuáles son los motivos, ¿verdad? Que llevan a estos actos violentos, cuáles son las víctimas o cuáles son los perfiles, porque yo creo que para atender esto de una manera responsable y para tratar de resolver problemas en nuestra sociedad, por ejemplo, de inequidades, ¿no? De distintas formas, ya sea de género, sociales, económicas o lo que fuese. Yo creo que para tratar de resolver y atender esto como se merece, yo creo que sí debemos entender que hay crímenes que vienen con unas cargas y otras con otras, porque si no podemos resolver estas distinciones y estas disparidades, ¿no? Lo que pasa es que cuando me planteas esa premisa, pues a mí se me hace bien difícil quedarme en lo superficial. La transfobia existe. Y las personas trans, los transexuales, porque hay hombres trans, existimos desde siempre. Y en algún momento nos reverenciaban como deidades. En la historia está. En algún momento nos entendían como entes buenos para la sabiduría, para la política. El que quiera leerle eso, ahí está la Grecia antigua. Ahí está la China antigua. Ahí está la Alemania antigua. Ahí están sin número de aborígenes de nuestras tierras, ¿verdad? Están los verdaches, están en Estados Unidos están los Tree Spirits, en México también. O sea, la realidad es que querer traer constantemente este señalamiento de que unos somos buenos y otros somos malos, sí tiene consecuencias en la transfobia. El que nos sigan persiguiendo históricamente, el que nos sigan condenando históricamente,
El cristianismo se perdió de norte también. Ellos fueron tan perseguidos como nosotros. Y ellos precisamente los juzgaron y los mataron. ¿Por qué se le ha ido esa esencia? ¿Quién le está derrumbando su casa? Eso se lo tienen que preguntar ellos. Porque la realidad es que podrían entender muy claramente que un ser que está diciendo, me siento, soy, entiéndeme, compréndeme como mujer, aunque lo que esté fuera no lo demuestre. El cristiano, la cristiana que no entiende eso, para mí, sinceramente, no es tan cristiano ni cristiana. Y el perfil específico de la sociedad moderna para un crimen de odio, o sea, para el transodio, hay un transodio. Y es bien particular y bien específico. Es aquel trans que se atreve a ser visible. Es aquella trans que se atreve a ser visible. Si eres recatadita y te guardas por ahí, pues no hay ningún problema. Si eres recatadito y te guardas por ahí, pues tampoco. Pero un trans ir a buscar trabajo, una mujer trans ir a buscar trabajo, son bien pocas las agencias que lo hacen. Por lo tanto, en términos de política pública, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, yo me estoy preguntando como candidato a la asamblea municipal, a la legislatura municipal, ¿qué proyectos podemos hacer de ordenanzas municipales para instrumentalizar el no odio? Más allá de la penalidad, le corresponde a los municipios llegar a las comunidades a educar. Le corresponde a los legisladores, legisladoras y asambleístas, porque algunos se llaman asambleístas y yo respeto eso, asambleístas municipales a las comunidades. Es precisamente ver qué está pasando en esas comunidades. Y dentro de la política nueva del siglo XXI, hay comunidades que no son geográficas. Hay comunidades que son identitarias. Y ahí entra el perfil. Contestarle a este señor, a este individuo, me pone en una posición en la cual no quiero estar. Yo no tengo por qué enemistarme con alguien cuando es su ignorancia la que es su enemiga. Cuando lo que le dictamina ser como es toda una doctrina, es toda una hipnosis ideológica. Por tanto, en algún momento él me entenderá. Por tanto, en algún momento él mismo dirá, ese hermano o hermane, que algún día lo llame, tiene la razón. Así que no me voy a poner a discutir con él. Él sabe, si él comprende algunas cosas, y en algunas cosas ha decidido ser como es. Pues de esta parte yo también he decidido ser como soy y tengo el mismo derecho, ¿verdad? Y no tan solo reclamo el mismo derecho para mí y para los míos y para las mías, sino también exijo equidad. ¿Y qué es equidad? Es que en el accionar social, en el relacionarme con los otros, tú no me puedes tratar igual que los demás. Tú me tratas igual ante los derechos, ante la ley. Ante la ley tenemos que ser igual. Pero en lo social, yo corro unos riesgos que tú no corres. Alexa corría unos riesgos que no corremos ninguna de nosotros. Por eso yo lo que veo es como una resistencia, ¿verdad? A reconocer las desigualdades que existen en nuestra sociedad. Claro, yo creo que esto refleja una resistencia a ese reconocimiento de que existe, claro que sí, transfobia, homofobia y violencia específica, ¿no?, contra la mujer. Claro, hemos usado, por ejemplo, hablando nosotros de que, por ejemplo, yo voy por ahí, por la calle y tumbo un buzón y rompo un buzón, ¿verdad? Pues eso, a lo mejor yo violé alguna ley y hice algo porque en efecto destruí el buzón. Ahora, yo me organizo con una gente, yo pongo una bomba, ¿verdad? O cojo con un bate, una acción concertada y le doy a ese mismo buzón, o quizás que algo le ocasiona el mismo daño en teoría,
pero estoy llevando un acto totalmente distinto. Y es decir, no es lo mismo el que uno, por la razón que sea, aunque ciertamente matar a una persona debe ser penalizado en términos puramente formales, no es el mismo acto político ni es el mismo problema social. Por tanto, las sociedades tienen derecho a atender los problemas de manera distinta y de manera adecuada. Otro ejemplo muy claro, altamente vinculado a esto que estamos discutiendo, parte de lo mismo, ¿no? Es cómo hemos evolucionado en cuanto a pues la violencia de género y el machismo, y las cosas hay que nombrarlas por su nombre. Y es cierto que hay hombres que son maltratados por sus parejas, pero el 90 y tanto % con toda probabilidad de esa violencia de relación sea del hombre hacia la mujer. Bueno, pues no es ni lógico ni razonable el que el Estado utilice mecanismos para prevenir ese daño en particular. Y como hemos estado discutiendo aquí, y el invitado ha dicho muy bien, pues la transfobia y el discrimen contra ciertos grupos y ciertos individuos o personas en nuestra sociedad se debe atender de una manera más particular. Y de eso se trata el asesinato de Alexa. De manera que ese planteamiento que puede hacer desde la derecha y como bien dice José, muchas veces escudado detrás de una mentalidad cristiana fundamentalista que yo pensaría que no tiene por qué, ¿verdad?, conducir a eso. Pues yo creo que está errado por esa está equiparando cosas que no son el mismo acto ni el mismo delito, de manera que no tiene por qué tratarse igual que cualquier otro asunto, mi humilde opinión. Y como tú bien dices, ese patriarcado, ¿no?, y ese fundamentalismo que se encuentra bastante dentro de nuestra gobernanza, ¿no?, como país, de las diferentes instituciones, sea el Departamento de Educación como por la propia legislatura. Y hace algunos meses, en este mismo cuatrienio, se estaba discutiendo un proyecto de ley para legalizar y permitir las terapias de conversión, ¿no? Claro, así que esto lo tenemos, estos no son casos aislados, sino es una visión que estamos llevando como país y que nos falta muchísimo por adelantar. Y es tanto así que los protocolos, por ejemplo, del Departamento de Salud, Departamento de la Vivienda, no toman en consideración esos hechos de equidad, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir con eso? Quiere decir con eso que cuando una persona con estas identidades va a una de estas agencias, tiene que haber un trato bien particular. Hay que tener unas sensibilidades y un adiestramiento, y eso le corresponde a la academia. Eso le corresponde al Departamento de Educación. Entonces, ninguna de estas instituciones están dialogando y están pudiendo, porque ¿dónde estuvo el Departamento de la Vivienda para Alexa? ¿O el de la familia? ¿Dónde estuvo el Departamento de la Familia para Alexa? ¿O el de Salud? ¿Dónde estuvo el Departamento de Salud para Alexa? Y si lo estuviese, ¿qué hicieron? Ah, pues yo sí sé. Hay un montón de personas trans y no binarias que le están dando a ustedes. Ustedes que me están viendo. Ustedes le están dando terapia electroconvulsiva. Eso es lo que están haciendo. Pues el caso de Julia está ahí, de Julia de Burgos, lo que le hicieron a nuestra Julia de Burgos. O sea, hay cosas que hay que recordar para saber qué es lo que nos están haciendo como sociedad. Y qué casualidad que lo hacen con precisamente las identidades más vulnerables. Les medican para estar totalmente antisocial, no pueden relacionarse socialmente. Les persiguen, les crean rumores. El caso de Alexa es utilizar el discurso desde las izquierdas progresistas, feministas radical, para echarle la culpa a una trans que nada tuvo que ver con ese discurso. Eso es lo que están haciendo constantemente. Creando el rumor, creando el bochinche, como decimos en Puerto Rico, creando el comentario. ¿Para qué? Para que los más vulnerables sean los que se vayan, los perseguidos. Y en los vulnerables están precisamente las personas que no son quienes están cometiendo los actos. Son quienes están recibiendo el efecto de los actos de un crimen de odio, de una mentalidad de odio, de una perspectiva de odio, de una política de odio.
Y eso hay que denunciarlo. Y eso hay que hacérselo saber a los familiares. No permitan que a estas alturas está más que comprobado que las electroconvulsiones no son efectivas. El Hospital Pavía de Atorrey, Capestrano, también lo está haciendo. Y eso hay que denunciarlo. Y esos planteamientos hay que traerlos. Porque si Alexa fue y le dieron electroconvulsiones, los efectos de esas electroconvulsiones son posiblemente quienes le llevaron a tener que estar viviendo en la calle. Wow. Esto se ha repetido tantas veces. Esto yo lo veo constantemente. Y todavía hay colegas aún del trabajo social que no entienden la importancia de educarse desde la perspectiva de lo trans, de lo no binario. Y ahí entramos en el lenguaje inclusivo, ¿no? Perfecto, porque me gustaría... Ese era el próximo tema. Así que si es lo que, lo que querías traer. Porque un poco... Esto yo creo que... No solo en Puerto Rico, sino yo creo que en todas partes o en gran parte del mundo está siendo un elemento importante. Se nota cada vez más en los discursos políticos en distintos países del mundo, en distintos idiomas, pero por una cuestión lingüística, pues es muy particular de cada idioma y lo vemos en el mundo hispanoparlante, cada vez está teniendo un efecto. Me refiero particularmente al lenguaje inclusivo y cómo se adecúan lo que en un momento eran invisibilizaciones sí, invisibilizaciones, ¿no? Y cómo se manifiesta en el lenguaje, en el idioma, las relaciones de poder y las relaciones de poder de género, ¿verdad? Que en un momento dado, pues no consideraban ni a las mujeres ni a otros grupos marginados. Y se le está dando duro a este asunto. En los últimos años, ¿verdad? Me atrevería a decir que el cambio ha sido tan vertiginoso que día a día, casi mes a mes, están surgiendo términos o conceptos nuevos para, por un lado, usted puede decir visibilizar, otras personas podrían decir quizás fraccionar, atomizar, cosas que no se deberían dividir, pero el punto es que lo que podemos catalogar como lenguaje inclusivo está teniendo cada vez más importancia. Ya llevamos un ratito, pero primero me gustaría que trataras de definir, aunque sea brevemente, si tú te estuvieras enseñando a una persona mayor de buena fe, no tiene que ser, no es que partamos de la premisa de que el que no maneje estos asuntos es un retrógrado, porque me parece que eso es ¿verdad? No creo que esa es la manera más adecuada de atender el tema. ¿Cómo tú le explicarías quizás a mi abuela, a mi abuelo, a mis padres, qué es LGBT y hasta dónde lo llevamos? O hasta dónde se está llevando actualmente de su forma más cotidiana. L es lesbiana. G es gay. B es bisexual. T es trans. Se utilizan las dos T porque hay unas discusiones entre transgénero y transexual. Igual, si seguimos con las T, pues diríamos que la T debería ir primero porque fueron las mujeres trans las que empezaron los movimientos LGBT. Pero a eso se añade la I, que es intersexual. Anteriormente se le conocía muy mal llamado hermafrodita o hermafrodismo. Pero la intersexualidad va hasta a niveles hormonales, ¿no? Cromosomáticos. Y tiene una importancia reconocerlo porque muchas veces los médicos o los especialistas de la salud no entienden que una persona está pasando por sinnúmero de situaciones y es porque tiene unos niveles de hormonas distintos a los demás, tiene unos cromosomas distintos, etcétera, etcétera, etcétera. A esto se le añade la Q, que es de queer, que es un movimiento específicamente ligado a los movimientos de derechos civiles de Estados Unidos, y es porque le empezaban a decir a los latinos que habían emigrado, a los gays latinos, homosexuales latinos, específicamente puertorriqueños y puertorriqueñas que habían emigrado para Nueva York, le llamaban queer como raro o rara, ¿verdad? Y ese raro o rara era porque era, como le decíamos en Puerto Rico, el pato de caserío que se viste con chancleta, y como es tan weird, pues le decían queer. Y de ahí pues se apropia, y la diferencia del movimiento queer es que se apropia de lo queer como planteamiento político, y el plus pues es porque hay aliados, hay aliadas, y también entran ahí los asexuales, que son una de las siglas.
Okay. No sé si expliqué. Sí. Sí, pues digo, podríamos... O sea, hay tanto para entrar en cada una de esas categorías porque... O sea, incluso nosotros tenemos muchas confusiones en ocasiones. Pero más que adentrarnos en cada uno de ellos, a mí lo que me gustaría hablar es de si... O sea, primero... ¿Crees que esta es la tendencia ¿verdad? Que va a imperar en términos del uso del lenguaje en los próximos años y que esto se va a normalizar en la medida en que tengamos éxito, ¿no? ¿Que esta va a ser la manera de visibilizar? O como, no sé, he podido percibir, por lo menos he leído algunas cosas, de que ha habido también cierta resistencia porque se puede estar pues dividiendo demasiado y complicando demasiado el uso a la hora de expresarnos sobre estos temas. ¿Qué te parece? Pues yo, como persona pobre, cometo tantos errores. Por ejemplo, nosotros los ajibaraos le cambiamos la L por la R. Y no tengo ningún problema con eso, en decir jalda, ¿verdad? Sí, sí. Así que como yo no tengo problema con cambiarle nada, porque yo soy boricua, pues yo no tengo ningún problema con cambiar una O por una E o una A por una E. Para mí es ridículo que estemos discutiendo cuán dificultoso es eso. Precisamente este movimiento viene de España y viene por los intersex, viene por el tercer sexo. Eran aquellas personas que se entendían que como hombre o como mujer no se identificaban, ya sea por niveles de hormonas, ya sea por lo androgíneo de su expresión física, y querían y exigían que se le atendiese como una X, ¿verdad? En vez de hombre-mujer, fuese X. Del X, pues era bien difícil lingüísticamente apalabrar, ¿no? Porque es, ¿verdad? Pues al ser difícilmente para palabrar, se trae la E como una acción. Pero es importante que en Puerto Rico, ya el Comité contra la Homofobia y el Discrimen contaba con lingüistas. Y los lingüistas dentro del Comité contra la Homofobia y el Discrimen ya nos planteaban, ¿y por qué no el uso de la I o la U? Porque en nuestro lenguaje particular, con nuestra cotidianidad, son mucho más neutros. Lo que es la U y la I. Aparte, lingüísticamente se apalabra de una manera más natural. Por ejemplo, nosotros, se nos hace mucho más fácil el U, cambiarla por la O, por ejemplo. Así que son debates más a francés. Versus la E. Son debates totalmente lingüísticos. Para mí, todas aquellas maneras lingüísticas que lo que tratan es de incluir a las personas no binarias es magnífico, pero aún mejor es que cuando usted se encuentre con una persona, sea quien sea, usted tome como cultura como me quiero referir a usted. Porque no estamos diciendo que todos y todas y todos nos llamemos no binarios. Lo que estamos diciendo es que hay personas que les estamos llamando de la manera correcta. ¿A ti no te gustaría que te llamaran, tú eres André, y que te dijeran Antonio? Empieza con la A, pero no eres Antonio, eres Andrés. Y en cuanto al pronombre, que lo que significa es la manera de describir a la persona a la cual te estás refiriendo, porque ese es el debate del lenguaje. Tú te estás refiriendo a alguien con el pronombre. Así que esto no te corresponde tanto analizarlo desde la academia lingüística. Claro. Te corresponde desde lo personal, porque es a una persona a la que tú estás nombrando. Te guste o no, tienes que nombrarle como esa persona quiere que se nombre. Y si ellos quieren ella, o ella, o ello, o él, o ella, hay que respetarlo. Y ese es el planteamiento que se está haciendo. Yo creo que lo más importante es que estemos conscientes de que el género es una cosa tan complicada, ¿no? Y es mucho una construcción social. Y yo creo que hay que empezar a derrumbar unas barreras como sociedad, ¿no? De que nosotros le atribuimos al género femenino o al masculino, y que muchas veces va mucho más allá que eso, ¿no?
de cómo nos vestimos, de si usamos faldas, si nos pintamos las uñas, si tenemos el pelo corto, si nos afeitamos las piernas. Yo creo que esas construcciones sociales que nosotros le adjudicamos también a la gente por cómo se ve, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que romper y empezar a evaluar y a ser más sensibles de cómo nos sentimos nosotras o nosotros, ¿no? Yo creo que y tomará tiempo, porque son cambios que... Bueno, desde que nosotros hemos crecido, esto ha cambiado muchísimo, ¿no? Y a mí o sea, aparte de toda esta discusión, porque esto aplica en muchísimas otras áreas de la vida social, pero qué interesante cómo algo que parecía tan decidido, ¿verdad? Que tú puedes pensar, bueno, pues si a mí me enseñaron que tú decías que si había 3 personas y que 2 eran hombres, entendido eso de la manera más, ¿verdad? O, perdóname, o un hombre y 2 mujeres, pues era masculino, eran ellos. Ajá. Y como esas cosas que eran, te lo enseñaban como un credo, como que esto es lo que es y esto es lo que dice la Real Academia Española y punto. En 20 años todo ha cambiado tanto y en realidad eso pasa en todos los ámbitos mientras uno va creciendo, y de eso se trata el conservadurismo, ¿no? Tampoco quiero decir que uno tiene que aceptar todo cambio que venga. Yo no tampoco creo que, porque ahora vienen modas o viene, qué sé yo, hay cierta música pegada, automáticamente eso es lo que es y todo el que se oponga, si fuera por eso, no habría independentistas. Porque, o sea, yo no creo en que, ¿verdad? Lo que parezcan tendencias naturales, ya sea el mercado, como sea, deba dictar lo que debe ser el destino final de las cosas. Pero a lo que voy es que muchas veces el conservadurismo funciona así. Tú no te das cuenta de que te estás aferrando a ideas que te enseñaron y venían con unas cargas y unas imposiciones y unos discrímenes que a lo mejor tú no notaste nunca y que ahora tú te aferras a ellos y otras generaciones están tratando de alterar esa realidad y de incorporar nuevas visiones de mundo y que a uno se le hace difícil. Y a veces a mí cuando me dicen de conservador, bueno, pues yo soy medio greco, así que yo no sé si eres más conservador que yo. Y por ejemplo, en el cristianismo las mujeres antes se dejaban los vellos. O sea que es algo bien particular de Puerto Rico, nos borran la historia. Uh-huh. Puerto Rico hay una amnesia colectiva y no es por culpa de nosotros, nosotras y nosotros. Es culpa del imperio y de la colonia. Lo hacen adrede. Lo hacen para que borremos la historia y para que repitamos lo mismo. Tuvimos una Luisa Capetillo que vestía totalmente masculinizada para su época. Vamos a hacer un episodio a Luisa Capetillo. Tengo mucho que aprender de ella. Así que hay que aprender, ¿no? Antes de, como verdad, eres candidato por el Partido Independentista, asambleísta municipal, nos gustaría que nos mencionaras un poco por qué aceptaste esa candidatura y decidiste tomar ese paso. Pero antes de eso, no sé si te gustaría concluir el tema de Alexa y los derechos de la comunidad LGBTQ+. No sé si quisieras hablar de, no sé, lo que tú quieras comentar, si crees que se te quedó algo para que no te vayas con... Yo realmente no veo mi candidatura muy lejana de eso, porque eso soy, ¿verdad? Y en esa parte voy o a ganar o a perder, pero para mí ya gané, ¿verdad? Ya gané un espacio político de expresión, de traer esto a la discusión pública, ganar aliados, aliadas y aliades que puedan comprender y sensibilizarse con esta población, ¿verdad? Que estamos aquí, que podemos pensar, sí, asómbrese, podemos estudiar, asómbrese, filosofamos, sí, asómbrese, tenemos espiritualidades, sí, asómbrese, y que estamos aquí y que somos tan puertorriqueñas como ustedes, y uno de ellos pues soy yo y voy para la legislatura municipal de San Juan, si ustedes así me lo permiten. Así que en esa papeleta municipal yo espero que José Enrique García Oquendo tenga un par de X, mira qué interesante, de X en esa papeleta, porque precisamente ahí yo he estado en donde anduvo Alexa muchas veces, cerradas las puertas por simplemente ser quien soy. Y yo creo que eso es lo que representa mi candidatura. Mi candidatura lo que representa es una independencia con sensibilidad hacia las poblaciones que realmente la necesitan. Y eso me haga ganar o me haga perder, ya me hizo ganar.
Y hace falta, ¿no? Que haya gente como tú ocupando esos puestos electivos y que, ¿verdad? Que tengan un lugar en la toma de decisiones en nuestro país para que representen los intereses de estas comunidades que muchas veces son invisibilizadas, marginadas, asesinadas. Así que qué bueno que seas compañero de papeleta con nosotros. Digo, así papeleta, sí. Sí. Y nada, mucho éxito para ti, José. Espero que a lo mejor se nos ocurre otro tema y podemos traerte para acá a hablar de otros asuntos. Y la gente que te quiera seguir en tus redes sociales, si las quieres tirar ahí para que vean tus discusiones, tus propuestas y demás, pues adelante. José Enrique García Oquendo, tanto en Facebook como en Twitter, y Jego MDR en Instagram, me pueden buscar. Y ahí verán todas las loqueras políticas que yo traigo. Bueno, José, pues muchas gracias por estar con nosotros. Yo creo que la asamblea, en este caso la Asamblea Municipal de San Juan, estaría mucho mejor contigo ahí. Y creo que la discusión pública en Puerto Rico ganaría mucho con una persona como tú, con tu bagaje, no solo con tu formación y con las ideas que esbozas, sino con la trayectoria que has demostrado a través de los años. Y creo que podríamos adelantar mucho para ayudar un poco a concienciar a nuestro pueblo y, con suerte, evitar atrocidades como la que le ocurrió a Alexa. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes. Bueno, antes de irnos, vamos a tirar el bonito, Andrés, que a la gente le gusta. Mucha gente se nos acercó en Claridad diciendo, ay, a mí me gusta el bono, que empiezan a hablar más informal. Así que, mira, pues para la gente lo pidió, vamos a ver. Vamos a hablar claro. ¿Qué? ¿Cuán caqui estás con eso del coronavirus? ¿Estás en nivel caqui o todavía? De verdad, todavía. Todavía no. Todavía no. Yo no sé si... ¿Sabes que desde que explotó la vaina esta allá en China? Yo sé que tú estás caqui. No es que sí, ahora estoy menos caqui, pero de verdad que esto es mi nena. ¿Cómo vas a estar menos caqui ahora? Curiosamente, no sé. Si se tiene que estar caqui en algún momento, ahora es que... Es que cuando explotó esto, y es por mi nena. Yo te entiendo. Bueno, pero me acordé hablando con Aura que ella estuvo embarazada cuando el Zika. O sea, después de eso, claro, que era como que, si tú estás embarazada, te vas a chaval. Ajá. Y pues ahora estuvo embarazada para el apogeo del Zika. Y todo salió bien. Todo va a estar bien. Pero cuando explotó esto, es que como yo te he dicho que yo tengo, yo tengo Alexa, me refiero, ¿verdad? Alexa, lo de Amazon, el Echo. Y yo nada más lo uso para las noticias por la mañana. Sale El País, sale Reuters y sale CNN. No es como papi que, Alexa, ven acá, ¿cuánto es la distancia entre el sol? No, ni siquiera he sabido ponerlo en español, mano. Soy un inútil. Y no converso así, no charlo. Yo, papi Char, tiene unas conversaciones con esa que es la que hay. Pues no, y entonces desde el principio, que si el virus nuevo, coronavirus, la gente se está cayendo en China, se están muriendo. Y yo, ¿qué es esto? Entonces, era como que Walking Dead. Y sí, sé que estaba lejos, sé que esto, que sí lo otro, pero desde un inicio, y usted puede decir que es alarmista, no sé qué, pero estaban hablando de que se estaba propagando muy rápidamente. Y mi miedo no era que, viene para acá, era que, oye, es que la gente se estaba muriendo, o sea, y seguía aumentando y por ahí va. Entonces, como uno tiene tanta confianza en la capacidad y en la competencia de nuestros funcionarios públicos, tú sabes, a la que aquí alguien estornude, sí, pues la verdad es que lo están monitoreando y es bien loco. ¿Sabes que hay un caso en la República? Sí, y yo tengo una amiga muy querida que está en Italia, cuyo nombre me voy a reservar. Italia ya es como que de los países, yo no sé, yo creo que... No sé, de verdad que no estoy ni tan al tanto. Debía haber estado más al tanto para uno, pero un dato que me gustaría saber es de los contagiados, ¿cuántas muertes hay? O sea, de cada cuántos contagios se muere gente, ¿me entiendes? Sí, porque si tú lo que dices, si es un catarrito, pues un catarrito. Ajá, porque yo creo que es algo como un catarro. Lo que pasa, digo, es como la influenza, como la H1N1, como el Zika, como... Yo creo que tiene que ver mucho con tu sistema inmunológico y me parece que hay unas poblaciones que son más propensas o que tienen más probabilidades de que si te da te mueres. Me imagino que de los 80 años o una vaina así, que es comprensible, ¿no? O niños y niñas chiquitas o viejos. Creo que sí, se está hablando mucho de la rapidez con la que se está propagando. Eso es lo más que preocupa, que pero se no contagia rápido. Por eso, pero las personas que no mueren, en realidad no sé cuán intensa es la enfermedad o cuán... Eso no sé, ¿no? Ni yo. Si es que te da un catarro. Porque lo que he visto son síntomas de catarro.
Y lo de la incubación es como que puede haber complicaciones respiratorias. Me parece que las causas de muerte, yo creo, de verdad que ni sé, son por complicaciones respiratorias. Así que si tú tienes alguna enfermedad ya y esto te da, pues te puedes chavar. O si tienes tu sistema inmune comprometido, pues lo mismo. Pero no sé ni cuáles son los síntomas, o sea, ni cuánto tarda en irse del cuerpo, ni cuál es cuál es la... Pero lo que dicen es que, además es un virus nuevo, esa es parte del problema también, que al ser un virus nuevo, pues no había mucha... Pero gran parte del problema aparentemente es que se cree que el periodo de incubación es larguísimo. Por tanto, tú y yo podríamos tener el coronavirus y que no se manifiesta hasta dentro de un mes. Puedes estar contagiando. Claro, a medio mundo. Okay. Y nada, a mí me da pena ahora, te digo, eso de tener hijos, hija, es una cosa... Yo veo a mi nena y digo, yo igual, yo no tengo nena, pero pienso en papi, en mi abuela, pienso en papi, mami. Hasta los perritos se están afectando. Claro, está el coronavirus. Bueno, escuché, no quiero decir estupideces, pero vi memes, mi fuente de información. Qué triste, acabo de desacreditar este programa. Sí. No, pero un par de memes que dicen que los perros se mueren. No, pero sobre los efectos que pueda tener, qué sé yo, entre mascotas, pero me fui en el viaje por estar viendo memes idiotas. Así que nada, es que no habíamos hablado del coronavirus aquí y es porque, claro, vamos a hablar de tonterías o de miedo, pero un hecho es que cada vez se está acercando más. Eso es un hecho. Bueno, ya está en Latinoamérica, ya está. Y con esta amiga mía, cuyo nombre... en Estados Unidos también, que cuánta gente viaja de cuál es el tráfico entre Puerto Rico y Estados Unidos. Bueno, y la República. ¿Te acuerdas cuando el secretario, qué vergüenza, que el secretario de salud de aquí dijo, no, es que tranquilo, que aquí no hay vuelos directos a China? Y después la epidemióloga dijo que Italia estaba al lado. No puede ser. Fíjate, tengo que pensar que estaba... me dan ganas de tirarle un toallazo a ella, porque lo otro está increíblemente estúpido. Sí, aquel... ella, pues... coño, o sea, ella tiene que saber que no está cerquita. Tiene que ser en un... qué sé yo. Está bien. Está chistoso. Pero si te sientas con uno y otro... O sea, el punto es que yo creo que analizado con la propia persona... él como que se sostendría en esa estupidez. Y ella diría, chico, obviamente en términos relativos. Sí, no sé. Sí, no sé. Te puede ser. Pero nada. Sí, licenciado Gonzalo. Además de que me siento mal hace unos días. No. Así que... Oye, me lo dices ahora. Así que pues... Pero nada. Además de eso, bonito. Bueno, ¿Bonito o Benito? ¿Qué? No, Benito no. Benito, que no hablamos de San Benito con su... Saca un disco, ¿ya lo escuchaste? Escuché un par de canciones. ¿Por qué es que hay gente que todo el mundo quiere? Hay gente que es que no puede hacer nada malo. Yo creo que hizo un pacto con el y otro, decimos cualquier cosa. Se echó los collares, una cosa así. Sí, tú crees esa vaina de los collares. Estamos hablando del Bad Bunny. Yo creo que algo hizo. El hombre... primero, mira para allá que ponemos San Benito y no mencionamos a Residente. Residente tira eso es una canción. ¿Cómo diríamos? Cancionazo, cancionzota, canción. Un temazo. Te tocó, te llegó. Yo te dije, lloré. Que tú siempre lloras, Yo siempre lloro, sí. Yo tengo una enfermedad de llorar fácilmente. Pero lloré. Lloronavirus. Tengo el lloronavirus. Me merezco el aplauso. Sí, están por ahí. Pero es muy lento. Sí. Está súper lento. Ajá. Tengo el lloronavirus full. Y lloré. Fue una mezcla de viendo la canción y el... Lloronavirus para mí. Ajá. Fue una mezcla del video y la canción. Buenísimo. Me tocó, está buenísima. Me llegó a mis años de... A mí también. Yo creo que eso es lo que tiene. Nos tocó a esta generación. Sí, hay una cosa ahí de nostalgia de los tiempos que no vuelven, de la familia, de la niñez. Los tiempos antes del internet 24/7 también hay algo de eso, ¿tú no crees? Sí, sin duda. Pues hermano, la canción, vi el video, me gustó un montón. René es un duro, pero Bad Bunny, como 1 o 2 días después, ¿qué hace? Saca su segundo disco, que ahora tú no sacas discos, ahora tú sacas una cosa digital ahí que cuando te da la gana, sin anunciar ni nada. Y bueno, yo creo que se convirtió, creo que en Spotify tuvo el día con más downloads en lo que va de año, una cosa así. Es un fenómeno, el hombre no puede fallar. Es que escuché un par de canciones, pero todavía no completo. No completo, me gustaron. Zafaera, por supuesto. Zafaera, que Juanpi yo creo que dijo que era como el Bohemian Rhapsody del trap o algo así. ¿De verdad? Brutal. ¿De verdad? Algo así. O vi un meme otra vez con mi sección de memes. Y me parece que sí. Sí, está buenísima. Ahí Zafaera Challenge, ¿ya? No. Claro. No lo vi. Claro.
No lo vi. Sí, está bueno el CD, me gustó el video. ¿Viste los videos? Como que un chamaquito ahí en el cuarto. Yo creo que hay un video oficial de una canción y los demás son como este chamaco en el cuarto. Y creo que Fredo, mi pana, que estuvo aquí para el principio de este podcast, para allá para el 2017. Creo que sí, porque puso fotos fotos suyas y su hermano en el cuarto. Pues, del fanático de me gustó también, me gustó el setting, sí. El setup. Súper. Me gustó como que el cuarto, la computadora desktop allí, está nítido. Y Bad Bunny, by the way, que estuvo en Jimmy Fallon, soltó la carátula de nuevo, el disco, entre comillas, y entonces después tuvo una presentación y fue con falda y puso no mataron a un hombre, mataron a un hombre, ¿sabes? Mataron a Alexa. Mataron a Alexa, no mataron a un hombre vestido. Así que el hombre sigue rompiendo esquemas. Sí, bien por él. Ajá, es Ray Charlie. ¿Sabes qué son? Sé que hizo... explícalo si quieres, porque no... Hay una canción que dice se vira Flow Ray Charlie. Eso no entendía. Se vira Flow Ray Charlie y Ray Charlie, que se pica de nada, pues tiró un video contestándole con una tiradera súper mierda. Y homofóbica. No te gusta Natalia, te gusta Francis Rosa, sé lo tuyo. Y un emoji como de un pato. Mira. Sí, en el post. Lo sabía. Así que súper flojo Ray Charlie, cavando su propia tumba. ¿Sabes que estoy orgulloso de una cosa? ¿Qué? Que nosotros... Digo, y nunca descartamos la posibilidad de haber tenido a Ray Charlie aquí y demás. Desde el Prince, pero yo tenía mis issues y siempre los he tenido. Y de hecho se los he aplicado a Bad Bunny hace como 2 años. Con el mame irreflexivo. Porque aquí la gente tiende a enaltecer y... Entonces, olvídate, si es independentista y si es pipiolo, eso no lo enaltece. Y pueden hacer 1000 cosas de quiñao. Entonces viene cualquier persona que haga cualquier... Ray Charlie. Y el otro, Eliezer Zángano no es Díaz, Eliezer Molina. Hace un discursito, brother, que lo hace, ¿sabes? Dito, cualquier chamaco social una vez... Y olvídate, entonces la gente, no, olvídate, este zángano decían, ha hecho más que el PIB, pero ustedes son locos y locas. Entonces, y ahora es Cocotau, que después de que no pudo obtener ni los endosos, dice, pues ahora no voto por nadie. Era él o nadie. Lo mismo con Ray Charlie, oye, cool, jugó su rol y tuvo su rol bien cool. Pero de ahí yo te voy a soltar las riendas del destino del país y te voy a enaltecer como si tú fueras prócer. No. Y lo mismo decía con Bad Bunny, ¿sabes? Con cuidado, porque oye, una cosa son los talentos que tú puedes tener como música o como lo que te... Pero ojo con la cosa esta política de la revolución de la paja. Sí, así que bueno, pues Ray Charlie cayó. Cayó y yo no sé, yo espero que Bad Bunny vea su tiradera en algún momento. Pero es que Bad Bunny ya le contestó. ¿Cuándo fue que él dijo el comentario de ¿Qué le contestó? Bueno, Bad Bunny después dijo que él ahora mismo le gusta, que a él la sexualidad no lo definía. Eso fue para colmo, fue de antes. Pero pues fíjate, pero le anticipó. O sea, que más bobo Ray Charlie todavía. Más bobo porque él le contestó antes de que le tiraran. Y eso está súper cool de Bad Bunny también, que haga ese tipo de comentarios. Pero ahora yo veo cosas de Bad Bunny, que de nuevo no es que sea mi prócer, no lo es. Pero pues yo no confundo la gimnasia con la magnesia. Pero ahora Bad Bunny, yo no sé si por sus vínculos con Calle 13, con lo que sea, pero está haciendo las acciones y está expresando ciertas cosas que de alguna manera se las escribían hace 2-3 años y que él no había hecho, ¿sabes? Porque el hombre es un fenómeno, ¿sabes? Se elevó a niveles estratosféricos, pero de alguna manera casi lo querían pintar como un social justice warrior. ¿Desde cuándo? Por lo menos ahora está haciendo cositas que le puedo aplaudir. Siempre ha tenido como que algo de eso, Bad Bunny. Yo creo que es parte de su éxito. Y bueno, y de su complejidad. Porque tampoco vamos a decir porque canciones más charranas tiene ¿sabes? La complejidad suya y la nuestra. Sí, señor. Que después voy y las perreo hasta abajo también. Sí, tú perreas sola, como la canción de... Pues, hermano, yo creo que eso. Bueno, ¿qué otras cositas? Be Don't Fuck With Cats me tripió. Que me lo había recomendado. Sí. Me tripió. Creo que ellos no eran tan buenos investigadores como tú planteabas y que eran show. Son nerds del internet que hicieron todo este caso, lo hicieron como dirían los gringos. ¿Did they? ¿Sabes? Como que... ¿But did they? ¿Really? Ok, vamos a pensar. Si ellos no hubieran hecho eso, ¿tú crees que hubiera pasado algo? ¿Tú crees que hubiera pasado algo? En la medida en que surgieran muertos y cosas, pues... corroboraron, sí. Bueno, peor es que no se tomaron las acciones a tiempo.
Porque Sí, las sí. advertencias estaban, eso fue el super fail. Sí, y al final me gustó. Y al final está nítido, y qué clase de loco, ¿verdad? Qué tipo más nasty. A lo loco. Y al final está nítido cuando sale el Spoiler, amigo. spoilers. Sí, spoiler. Cuando sale el amigo y dice como que, lo más triste es que ahora todo el mundo está... Este tipo tenía un ego trip y una cosa de que quería reconocimiento, por eso los videos y no sé qué cosa. Y ahora lo logró y todo el mundo está hablando de él y todo el mundo se olvidó de la muerte de mi amigo. Sí, y cuando ¿verdad? y la al final muchacha dice, mira... ¿verdad? Y cuando la muchacha mira como que... Y tú estás contribuyendo Sí. también, Y sos puerco. yo lo ahí, pensé, yo ahí, sí, es verdad, a mí la víctima se me había olvidado, pero sí, súper. A lo loco. A lo loco. Otros temas. El Barcelona perdió contra el Madrid 2-0. Vi el juego, no veía un juego hacía mucho tiempo. Perdió el Barcelona. Lo vi como que medio... El juego estuvo bueno, a pesar de que estuvo 0-0, hasta bastante Lo vi, atentado lo el vi. juego. Estuvo divertido. Y pues, Y le pararon una Messi, esa la vi, ¿verdad? Hacho, pero fue un paradón. Sí, Reflejos un felinos del balazo. arquero mandrilista. Y tenía que tener los brazos duros porque parecía como Fue que... un cañonazo. Un cañonazo, sí. Sí. Fue buena. Sí. Después, Jorge y yo jugamos en FIFA, repetimos el Y me clásico. imagino que ganaste No. porque lo estás diciendo, ¿no? No, al revés. Te iba a decir que jugué con Barcelona. Raro. Ibas a usar el Madrid, pero Sí, jugué con Barcelona y gacho, perdí. sí, pero tú... Bueno, tú eres anti-Barcelona solo por jodernos, ¿verdad? Sí. Nada más totalmente. Solo por joderlos a ustedes y a Jorge. No están teniendo una buena temporada. Digo, acaban de perder el liderato ahora mismo ante el Madrid. Pero entre los problemas fuera del campo y en el campo está como la cosa complicada. ¿De verdad? Es una rachita. Bueno, sí, toda esta gente es relativo también, porque tú sabes, te disputas el liderato, pero definitivamente ha sido una Y el temporada convulsa. desempeño de en cambio. Messi. Pues digo, yo no Tal soy vez el experto, pero se le están notando los años todavía. bueno, el otro día estoy muy alejado de eso para hacer un análisis como Dios manda, Dios. Pero por ejemplo, Amén. pero el otro día tuvo otro partido de 4 o 5 de 3 o 4 goles, una cosa bárbara. Yo creo que sigue siendo el pichichi, o sea, sigue siendo el que por eso lo podemos medir, que a lo mejor no es el Messi de hace 5 años el mejor jugador del planeta. A lo mejor lo sigue siendo. Lo que pasa es que pues el equipo y él se nutren mucho mutuamente. Él ya debe tener 33 por ahí. Lógico pensar que quizá no está en su mejor momento en términos de habilidad atlética. Quizá, pero él no es un jugador que dependa de eso, sino... Así que yo no sé. O sea, si esta gente sigue ganando, yo no sé, o se mete en la Champions o algo, de repente todo cambia y puede ser una temporadaza. ¿Entiendes? Que es complicado. ¿Qué más? Yo creo que Nos acabaron podemos... los temas del bono. Se nos acabaron los temas del bono, pero no sabía si quería hablar de esto primero porque esto no es objeto del bono. No, técnicamente esto podría ser parte del programa Creo principal. que sé por dónde va. Y segundo, porque en el momento en que estamos grabando va a ser un momento crucial. ¿A qué me refiero? Las primarias demócratas de los Yankees a la presidencia de los Estados Unidos continúan. Este fin de semana, el señor ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, ganó su primer estado. El estado de South Carolina estaba cogiendo pelita tras pelita, había perdido 3 al hilo, o 4, 3. Y el señor Sanders, el socialista judío neoyorquino que es congresista de Vermont, la esperanza socialista de la izquierda antiestatus puertorriqueña y de medio mundo, estaba muy contento, pero cogió su primer cantazo vía paliza el sábado pasado o el domingo, ni sé. Cogió una pelita. ¿Qué significa esto y por qué es importante? Tengo un jueguito aquí con la grabadora, una cosa tú ni te imaginas. ¿Por qué es importante? Está bien, sí, quité la grabadora, pero pichea, tenemos allá. Porque Biden obtiene esta primera victoria en un estado más diverso, una población negra bastante significativa, que era lo que él siempre decía, y lo hace justo antes del famoso Super Tuesday. El Super Tuesday, este martes, y de nuevo, si ya es miércoles, pues usted ya sabe lo que pasó. Este martes significa mañana, estamos grabando lunes. Estamos grabando el lunes. ¿Qué pasa? Es una victoria importantísima, en mi humilde opinión, para él, porque por una cuestión simbólica le da una vida, un respiro, lo mete back in the game, camino al Super Tuesday, donde se definen 15 estados, ya sea por primaria o caucuses. Eso implica que ahí se puede definir, incluyendo California y Texas. Por tanto, Biden gana, arrasa en Super Tuesday y olvídate de eso. Cambiar. Y si Sanders, si gana, o sea, posiblemente se quede con el canto, pero tampoco así. Ahora, igual, si Sanders dominara esos estados, pues ya básicamente
la tendría al otro lado. Luego entran unas complejidades porque los demócratas, ¿verdad? Y todos los partidos son unos chachulleros. Y entonces los demócratas, hay una cosa de los superdelegados, hay otra cosa que es un contestant convention. Y se habla de que el establishment demócrata haría todo lo posible por boicotearle esa nominación. ¿Cuáles son las primarias? ¿Cuándo son las primarias aquí, Andrés? El 25, 29, algo así. No sé, porque evidentemente no voy a participar de ellas, pero son para el 20 y tantos de marzo. En cuyo caso podrían ser totalmente irrelevantes, como son siempre, pero... ¿verdad? Para añadir al chiste. Pero nada, así que en el momento que estamos grabando, Biden coge un respiro y ocasiona que Pete Buttigieg, el exalcalde de South Bend, Indiana... Yo ni siquiera intento pronunciarlo. Tíratelo. Dímelo. Pete Buttigieg. No puedo. Buttigieg. Pete. No puedo. Pues Mr. Buttigieg dijo que no va más. Y claro, ay, qué curioso, se retira antes del Super Tuesday. Hay que pensar que esos votos van a ir para Biden, lo que ellos llaman moderado, es decir, la derecha se va consolidando justo antes. Además, no coge esas pelitas que probablemente iba a coger, de manera que es un tipo bien joven, 38 años, gay, disque moderado, que podría en un futuro correr y seguramente tiene un futuro muy prometedor en el Partido Demócrata. Pero entonces podría pensar uno que se consolida ese voto más de la derecha, camino al Super Tuesday. Por eso la importancia para Biden de haber cogido este aire. Además, ese era el candidato de la derecha, ¿verdad? El predilecto. ¿Quién? Biden siempre lo fue. Lo que pasa es que empezó a coger cantazo de todos lados, particularmente de Sanders. Pero entonces Bloomberg, que iba a aparecer por primera vez en las votaciones en el Super Tuesday, que es un billonario que tiene billete y que le puede quitar. Pues ahora la derecha, si estaba quizá pensando sustituir a Biden por Bloomberg por una cuestión estratégica, dice, bueno, tranquilo. Así que esto es un cantazo para Bloomberg también, ¿verdad? Y yo creo que vino en un momento muy oportuno para Biden. Así que ya veremos. Nadie sabe exactamente lo que va a pasar, pero el martes es el día más importante hasta ahora en esa contienda primarista presidencial del Partido Demócrata, porque hay muchos estados. Venga acá, Andrés, ¿me equivoco o nosotros tenemos un programa por ahí en fila que vamos a darle a la primaria? No sé. Bueno, sí, ¿verdad? Pues eso viene por ahí, pero además, al principio del programa hicimos unos anuncios que nos entrevistó la gente de Pesos y Contrapesos, y allí en esa entrevista se tocó este tema, así que si quieren saber nuestro punto de vista, nuestra opinión al respecto, que ya la deben tener bastante clara, pueden revisar y pasar por esa entrevista de Pesos y Contrapesos para que vean lo que opinamos y sobre todo la descarguita de Andrés González Verdecito. No hubo tal descarga. Mentira. Pero para que la gente se si ponga no la ahí, tienen clara siempre también, lo vamos a hacer, le vamos a dar duro en un próximo programa a medida que se acerque esa fecha. Así es. Así que estamos. Es todo por hoy. Hasta la próxima, corillo. Nos vemos. Hasta la próxima. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa y agradecemos nuevamente a José por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.